tardes, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Gabriel Bren, politólogo, analista en tendencias sociales y algo de economía, básicamente macroeconomía. Siempre me preocupó mucho la Argentina. Yo viví muchos años en el exterior, casi 20, en muchos países por mi actividad profesional. Y siempre fui viendo a lo largo de esos 30 años y desde que nací, porque me fui cuando ya tenía una edad adulta, traté de entender por qué desde que yo nací, básicamente la Argentina siempre estuvo en crisis. Una crisis que se fue gestando, a mi entender, en la década del 40. Técnicamente ya lo expliqué en otro video, pero lo voy a responder si alguien me hace la pregunta por mis canales, que después los voy a dar. Y siendo yo chico, habiendo pobreza muy poca, de un dígito, donde todavía no se hablaba tanto de corrupción gubernamental, yo veía cosas que a mí me sorprendían. Por ejemplo, recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, mis abuelos me llevaron al cine y mi abuelo, atrás del boletero, estaba dibujada en madera, reproducida la sala, con en cada agujerito que significaba un asiento, un canutito que era la entrada. Y mi abuelo pidió, fuimos con mucha anticipación, mi abuelo pidió 3 entradas al centro. Y el boletero le dijo que no había las últimas filas y las primeras. Y entonces, bueno, nos retiramos de la fila, nos quedamos al lado de la fila. Yo era muy inquieto. Y vi como la pareja que seguía atrás, con un niño, pidió lo mismo y yo vi que le entregó un billete, no entendía muy bien, y el boletero sacó de abajo de su mesa 3 entradas y se las dio. Quiere decir que las entradas no estaban disponibles a simple vista, pero sí estaban en poder del boletero, que las vendía a un sobreprecio. Ese es uno de los fenómenos de la viveza argentina. Después me tocó vivir, por ejemplo, siendo chico y yendo con mis padres a otro país. Un amigo de la familia tenía una colección de discos de vinilo en esa época impresionante. No puedo cuantificar cuántos. Y entonces recuerdo que mi padre le preguntó: ¿cómo haces para tener tantos discos? Vos tenés un trabajo que es muy precario. Perdón. Y él respondió muy simple: los precios en esa época no tenían código de barra ni nada. Tenían una etiquetita redonda donde decía el precio. Él sacaba la etiquetita redonda de los precios caros y la reemplazaba por las etiquetitas redondas de los discos que estaban en súper oferta. Y entonces un disco que valía $10 se lo terminaba pagando $1.99. Eso es lo que yo llamo la famosa viveza criolla. La viveza criolla que después de la sociedad que emergen los políticos, la continuaron haciendo
Y obviamente hicieron la viveza criolla de acuerdo a lo que podían usufruir con esa viveza. Y obviamente, estando en un gobierno, podían usufruir en mucha mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, contratando una ruta que valía, por decir, 10 pesos, había licitación por 8, 9, 10 pesos, pero el de 9 pesos era un amigo, lo llamaban y le decían: facturá 25, quédate con 12 y a nosotros nos das 12. Eso es lo que se llama la corrupción en vialidad. Este sistema se fue perfeccionando, donde fue invadiendo todos los estamentos de la política argentina. Y es muy difícil cuando una matriz de un país hay suficiente gente que está dispuesto a hacer este tipo de cosas, hay gente que no está dispuesta, es muy difícil que después eso se revierta a nivel gubernamental. Y entonces presupuestos de educación se utilizan quizá la mitad, y la mitad se utilizan para fondos propios, corrupción gubernamental, o hospitales. Y ahí vemos, por ejemplo, que en la década del 60, 70, había hospitales públicos que eran ejemplos. No había medicina privada en esa época, o muy poca, y la gente usaba esos hospitales con mucho orgullo. Y hoy el sistema de salud, el sistema educativo, está realmente en ruinas, porque se fueron comiendo los diferentes gobiernos los presupuestos para beneficio propio. Lo mismo con barrios que hace 50 años que no tienen cloaca, no tienen gas natural, no tienen la mínima infraestructura. Entonces lo que vemos acá es una matriz de un pueblo que utilizaba la viveza criolla, que cuando ese pueblo, y no todos por supuesto, subían a la política, como el botín era más grande, se empezó a llamar corrupción gubernamental. Y ahí podemos entender, y esto lo vemos junto con las estadísticas del Banco Mundial, que a partir de 1950, la Argentina empieza a retroceder de los primeros lugares de desarrollo mundial hasta lo que es hoy, que son, por ejemplo, los últimos. Ayer salió un reporte muy profesional de índice de libertad económica. Esto lo que mide es 3 parámetros: la factibilidad de abrir una empresa en un país, el grado de estabilidad política, y además mide la posibilidad de rentabilidad en ese país. Se midieron 174 países y Argentina está en el puesto 144. Para que ustedes tengan una idea, quien nos sigue en el ranking es Haití, y para dar otra idea, Paraguay está en el puesto 44. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina pasó que la viveza criolla y la corrupción se la fueron comiendo. Se fue autofagocitando la Argentina. Voy a dar otro ejemplo. Mucha gente está escuchando en la radio, en la ruta a la radio,
noticias políticas, protesta o lanza epítetos contra lo que está sucediendo, pero mientras eso pasa están andando por la banquina a 130 kilómetros por hora. O sea, el mismo que protesta contra el gobierno no está respetando las leyes. Eso es lo que se llama la hipocresía argentina, en donde todos tienen que hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque lo que yo hago es fuera de la ley. Y esto lo venimos viendo hace muchos años en la Argentina. En las diferentes crisis, en donde después de la crisis había un ajuste, y ese ajuste generaba 5 o 6% más de pobres, porque llegar del 3% al 50% no es de un día para el otro. Mucha gente de clase media decía, uy, qué buena oportunidad, ahora el cambio es favorable para ir a Miami. Y no se daban cuenta que estaban yéndose a disfrutar una semana, mientras ese beneficio particular iba a generar 5% de pobres. Bueno, hoy tenemos 50% de pobres, y mucha de esa gente que se iba a Miami en algún momento, hoy no se puede ir más a Miami porque ya está al borde de la pobreza. Entonces hay una gran hipocresía en la política, hay una gran hipocresía en los medios, en donde siempre desfilan las mismas figuras que dicen las mismas cosas. No se le da lugar a gente independiente con pensamientos quizás diferentes para poder abrirle la cabeza un poco a la gente. Es un país que se está terminando el perro que se está terminando de comer no ya la cola, sino su propio cuerpo. Y evidentemente esto trae algunas consecuencias que a mí me gustaría hablar después de la tanda musical. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Que tiene que arriesgarse para ver si la gente lo va a votar. Por ejemplo, reformas estructurales, por ejemplo, reformas impositivas, reformas educativas, reformas laborales. Hay que reformar el país, si no el país va a llegar a tener un 80% de pobreza y una economía del tamaño de Paraguay. Es decisión nuestra, de los ciudadanos, decidir si queremos comprar una solución mágica que sabemos que no va a suceder, o preferir asumir que el país está destruido y que va a llevar muchos años recuperarlo. Voy a dar un ejemplo. Es lo mismo que el presidente de Ucrania, dentro de 3 meses, cuando termine el conflicto, le diga a la gente, vótenme nuevamente, porque en un año Ucrania volverá a ser lo que era. Cualquier persona normal sabe que eso es mentira. A Ucrania le va a llevar muchísimos años reconstruirse. Lo mismo pasa con la Argentina. La Argentina tiene 2 opciones. O votar a los políticos tradicionales, que en su mayoría son incultos, corruptos, despreparados
y que solamente viven para su beneficio personal, o votar a alguien que les diga la verdad, por ejemplo, como si fuese una persona. Usted está muy enfermo, la operación va a ser muy difícil y el postoperatorio va a llevar mucho tiempo, pero le puedo salvar la vida. O si no, vaya a un curandero que le dé un té de un yuyo milagroso, pero le digo la verdad, es mentira. No lo va a mejorar nada. Usted dentro de un año va a estar mucho peor y probablemente se va a morir. Entonces hay que ver primero si existe tal político y después hay que ver si la sociedad estaría dispuesta a votarlo o seguir comprando papelitos de colores. ¿Por qué? Lo que se destruyó en 60 años no se puede reconstruir en 4. ¿Está? No se puede. Y también el pueblo, si toma la decisión de acompañar a un gobierno así, después va a tener que ponerle el cuerpo a las manifestaciones que va a haber de la oposición, que no va a querer cambios porque con esos cambios se les acaba el curro y van a tener que salir a defender al gobierno para que esta gente que quiere volver a vender espejitos de colores y colocarle el helicóptero a un gobierno que quiere hacer las cosas bien, y yo acá no tengo ninguna orientación política, no me interesa que sea A, B, C, D o F, no tengo, la verdad que no tengo, ni podría como analista político, porque si no, no podría ser analista político, sería un propagandista. Entonces usted que está esperando hace 50 años una cloaca en La Matanza, va a tener que tomar la decisión si espera 20 años más con la promesa de que le van a poner una cloaca, o va a votar a alguien que le va a decir, usted no la va a tener mañana, la va a tener en 5 años, pero usted la va a tener. Y el argentino va a tener que decidir si quiere seguir viviendo en un país que se automiente o en un país donde va a haber que pagar un precio por todas las macanas realizadas, por tanto por los votantes como la corrupción de los políticos, y empezar a vivir en un país que tiene algún tipo de chance de transformarse en un país serio como fuimos en algún momento. La actual dirigencia es toda corrupta y voy a explicar por qué. Porque aún los que no son corruptos, si yo veo a mi alrededor que hay todos corruptos y yo no lo soy, yo me voy y no vemos ningún político que renuncia. Quiere decir que son todos corruptos, del primero al último, del primero al último, porque vuelvo a repetir, si yo veo que estoy rodeado de gente corrupta y yo soy honesto, yo me voy, yo renuncio y yo no veo a nadie renunciar, porque son todos millonarios, aún los que son corruptos o los que hacen silencio. La Argentina está en una disyuntiva que es final. No va a haber muchas más disyuntivas, no va a haber muchas chances. Después de esta última chance, en 2023, si no se aprovecha, si no se tiene paciencia, si no se reacciona ante cosas que el gobierno haga mal masivamente a la Plaza de Mayo, repudiando lo que están haciendo para que cambien el rumbo, si no se participa democráticamente, el país va camino a tener 75-80% de pobreza y una economía cada vez menor.
Y aún los que hoy piensan que están bien, van a terminar muy mal. Va a haber solo una pequeña mayoría de gente que tiene tanto dinero que no va a sufrir las consecuencias. Entre ellos, los políticos que nos robaron. Entre ellos, los políticos que nos robaron. Y que son insensibles a la realidad. Y cuando una persona es insensible a la realidad, puede ser por dos motivos. O porque es un ignorante o mala persona, o porque es una persona muy enferma psicológicamente. Y yo creo que estamos siendo gobernados por gente muy enferma psicológicamente. Tanto desde el que habla del protagonismo, de su protagonismo, como el que no habla, ve que a su alrededor hay toda corrupción, se calla la boca y se queda. Entonces, argentinos, yo tengo un hijo de 10 años. ¿En qué Argentina quiero que viva mi hijo? Porque yo ya no voy a ver cambios en Argentina. ¿En una Argentina de 80% de pobres o en una Argentina donde la pobreza va disminuyendo? Esa es la decisión que tienen que tomar todos ustedes. No tienen que estar preocupados si su negocito va a desaparecer con los nuevos cambios o sus planes sociales van a ser recortados. Eso probablemente no suceda. No va a asumir ningún gobierno kamikaze que de un día para el otro corte los planes sociales. Acá lo que hay que generar es un país que genere inversiones, que ponga plata para poner fábricas, negocios, y que esa gente que pone fábricas o negocios necesite contratar gente. Y mucha de esa gente va a ser la gente que hoy recibe planes. Y va a pasar de llamarse vulgarmente, porque yo no los llamo planeros, porque la culpa no la tienen ellos, los transformaron en eso, a llamarse asalariados. Está en todos nosotros tomar la decisión correcta. Y está en todos nosotros controlar lo que va a ser el próximo gobierno, porque los gobiernos no tienen sistema de control. Y está en todos nosotros exigir ciertos cambios. Por ejemplo, los funcionarios públicos tienen que mandar a sus hijos a escuelas públicas y a hospitales públicos, porque si se llenan la boca hablando de educación y de salud y diciendo que está cada vez mejor, entonces que los manden a salud pública y educación pública. Es muy simple. Voy a dejar mi contacto, tanto para que alguno de ustedes me haga alguna consulta o algún político corrupto quiera debatir conmigo. No tengo el mínimo problema. Pueden debatir conmigo. ¿Está? Mi revista digital es Gustavo Bren, con B larga y N final, .space. S-P-A-C-E. Manden sus consultas, sus preguntas. Insultos no respondo. Debates sí podemos tener. Y veamos lo que pasa, porque en estos próximos 2 años no va a pasar nada. El futuro se define en 2023. Muy amables, les mando un gran saludo y un abrazo muy grande. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE. El futuro de la Argentina. Revista ASAE @gmail.com.
Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o WhatsAppeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital.